judería internacional, un término que en realidad no tiene ningún origen real, documentado, sino que es básicamente una invención. Es importante entender que la organización llamada, o la orden llamada jesuitas, o la forma en la que se abrevia, fue establecida por el actual Imperio Romano, si le queremos llamar así, el Vaticano, para luchar contra los protestantes, ¿sí? A partir de 1530. Y en ese movimiento ellos encuentran que el pueblo en general en Europa consideraba a los jesuitas básicamente como el enemigo del pueblo, los culpaban de todos los males del mundo. Entonces en 1780 ellos inventan esto, los protocolos de Sion, y cambian la orientación para que dejen de ser ellos el blanco de los ataques y se centren estos ataques en los judíos. Entonces de ahí viene este concepto de judía internacional y todas estas argumentaciones falsas, ¿sí? Que no tienen fundamento histórico ni documental, de que presuntamente hay unos judíos, unos talos sabios de Sion que controlan el mundo y de esta forma desvían la atención del verdadero foco, ¿no? Que ha sido la cúpula del poder en el mundo, que es principalmente, que está básicamente en Italia. Entonces son dos ejes, los más antiguos, que es Vaticano y el segundo es Venecia. Hay algunas de estas dinastías que también están en Génova. Entonces ellos controlan desde ahí. Vaticano mantiene sus redes y controla ciertas partes y ha tenido sus caídas, sus um, divisiones, ¿no? Desde el Imperio de Bizancio, la división con los protestantes, la lucha contra los islámicos, etcétera. Entonces, cuando tienen estas pugnas con los venecianos, que los venecianos son los que crean la banca en Ámsterdam, luego en Inglaterra, es a partir de ahí donde estas alianzas se crean, los protestantes se alían con los venecianos en la lucha entre los poderes de Venecia contra Roma. Y pues la monarquía británica eh, establece que los judíos están bajo su control, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico, este razonamiento de que los judíos existen como una especie de, como dice aquí, judía internacional que controlan y hay un monopolio para controlar el mundo es falso. De hecho, este meme, por ejemplo, que pone a la presunta judería sobre la masonería, más concretamente la francmasonería, ¿no? No tiene ningún fundamento, porque en realidad la masonería, la francmasonería, es creada por los Rosacruces son protestantes y se crean en gran medida como una especie de sociedad secreta para mm, contrarrestar la influencia y el poder del Vaticano a través de su propia organización que son los jesuitas. Durante todo ese periodo de tiempo los judíos en realidad estaban en guetos, no tenían derecho a tierras, solo podían meterse en cuestiones mercantiles, no podían hacer inversiones en cosas, como hoy podríamos decir, empresas y cosas de esa índole, todo eso estaba fuera del control de ellos, de manera que lo único que podían hacer era hacer préstamos, ¿sí? Hacer préstamos y cobrar intereses, es lo único que ellos podían hacer, no tenían ningún otro tipo de poder, tenían limitados sus derechos, tenían que vivir en guetos, tenían que vivir en sus propios barrios, tenían que tener insignias, por ejemplo en Venecia tenían que llevar una marca, o sea, todo esto, y en Italia, en Roma también, ellos vivían en los guetos, se abría y se cerraba la puerta, igual que en Venecia. Por tanto, este concepto de que los judíos controlan la masonería es totalmente antihistórico, mucho más. Si se habla, por ejemplo, de políticos de derecha, políticos de izquierda, eso hay que cambiar la orientación porque ni siquiera es exactamente la francmasonería por sí. O sea, hay, dentro de la política sí es cierto que hay una enorme cantidad de francmasones, eso sí es cierto. No obstante, es básicamente un grupo, una élite, ¿sí? De personas que tratan de contrarrestar el poder del imperio romano, que hoy día se podría decir que es la cúpula de la Iglesia Católica. Pero los judíos no tienen nada que ver ahí. El único poder que adquieren los judíos en realidad es ya cuando pueden regresar a su tierra, de Israel, y entonces ya ahí sí pueden comprar tierras, ya ahí sí pueden, o sea, ya ahí es cuando se puede hablar de sus derechos, pueden hablar de derechos como ciudadanos, pero hasta ese entonces, hasta 1947, cuando viene la segunda alía y demás, que los judíos pueden regresar a su tierra, los judíos no tenían ningún tipo de poder, no tenían ningún tipo de influencia. Sí mucho podía haber alguno que otro judío que por sus conocimientos era, digamos que contratado al servicio de cierta persona de poder, eso sí ocurriría. Pero desde el punto de vista cultural, ellos estaban siempre denigrados
y ridiculizados. Siempre eran como especie de los malos de la historia porque tienen una forma de pensar distinta, porque no aceptan la forma de pensar de los demás. Entonces es como un grupo social que vive entre nosotros, pero son los raritos. Entonces muchas veces cuando ocurría algo malo siempre lo señalaban a ellos. Era como el chivo expiatorio del racismo, ¿sí? De una comunidad, del Jonás, ¿sí? De cualquier barco. Básicamente de eso se trata. Por tanto, este tipo de historias son falsas. No es correcto lo que se dice sobre una presunta judería internacional. Que se quiere asociar, por ejemplo, con Israel y la defensa de Israel, sí, en ese sentido sí, sí es correcto. Cuando se asocia con la francmasonería es incorrecto. De hecho, los judíos no tenían acceso a la francmasonería hasta muchísimo tiempo después. Ha sido más bien desde el siglo XIX por influencia de Rothschild que a los judíos se les permite poder participar, pero hasta entonces ellos no tenían acceso ni siquiera a la francmasonería.